Bien, entonces estábamos hablando de las características del peso unitario suelto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poco más en laboratorio, pero vamos viendo la teoría. El peso unitario es el peso que entra en el volumen aparente, que es un volumen con aire, ¿ya? Es un volumen con aire. Ahora, el peso específico es el peso que entra en un determinado volumen real, pero este volumen real, ¿ya? Es un volumen sin aire. O sea, es el mismo peso, el peso de aquí es el mismo peso de acá, pero en un volumen con aire y en un volumen sin aire, ¿ya? Entonces, para encontrar esas diferencias, ¿ya? Este, no solo vamos a hacerlas en la fórmula, sino que también estas diferencias se dan en la elaboración para la determinación del volumen aparente y el volumen real. Entonces, el volumen aparente es el volumen común que encontramos en todas las cosas, un volumen con aire. Ahora, el volumen real sería sin tomar en cuenta el aire que tiene los cuerpos, ¿ok? Entonces, para ello nosotros hacemos los diferentes cálculos, ¿no? Ahora miren, seguramente, ¿qué, ¿para qué necesito el peso unitario y el peso específico? O si no me quedó claro lo que es la diferencia entre el peso unitario y el peso específico. Entonces vamos por la fórmula. El peso unitario, ¿ya? Es netamente el peso de total del material dividido entre el volumen total, ¿ya? Ese es el peso unitario. El volumen total me refiero también a que puede tener el volumen de sólido más el volumen de vacío. Ahora, el peso específico, jóvenes, es el peso, ¿ya?, del sólido dividido entre el volumen del suelo más el volumen del agua, ¿no? Es eso dividido entre el peso específico del agua. Entonces es el peso del material específicamente del material, ¿ya? Sin tomar en cuenta el volumen de vacío, el volumen de aire, ¿ya? Entonces ese es el volumen aparente, el volumen total, y el volumen real sería el volumen del suelo más el volumen del agua. ¿Ya? Vamos a partir con un ejemplo para que me entiendan ustedes. Partamos de la empanada. Cuando ustedes compran una empanada en la universidad y comen una empanada en su casa, es mucha la diferencia. La empanada de la universidad van a verla así. Va a tener queso, pero se puede observar dentro que hay un pequeño espacio o porcentaje que va a tener vacío, ¿correcto? Entonces, son los volúmenes de aire o volúmenes de vacío, ¿ya? Entonces, una empanada con aire. Pero cuando nosotros comemos la misma empanada en la casa, está lleningo de queso y no hay espacio para el aire. Entonces, el volumen real, ¿ya?, es este de aquí, el que está en casa. Y el volumen aparente es el de las empanadas de la U, de la universidad. Aparentemente están lleningas de queso o aparentemente se ven grandes, pero tienen más aire que otra cosa, ¿ya? Podemos ver también esta empanada de charque. Miren, no hay espacio, no entra nada y no lo parte y está llenito, ¿ok? Entonces, esa sería la diferencia. Pero ¿para qué yo calculo el peso unitario, el peso específico? Para determinar el coeficiente de aporte, ¿ya? Entonces, el peso unitario y el peso específico los determino para determinar el coeficiente de aporte y este me sirve para realizar la dosificación correcta para el hormigón. Ah, entonces yo determino el peso unitario y peso específico para determinar el coeficiente de aporte. Con el coeficiente de aporte, que es la división entre el peso unitario y el peso específico del mismo material, o sea, el peso suelto conteniendo aire y el peso si no tuviera aire, con eso yo puedo determinar este coeficiente y con eso puedo realizar los cálculos de mi hormigón. ¿Ok? Entonces, para ver más a fondo lo que es la granulometría de los agregados, aquí les dejo un link, ¿ya? Que lo vamos a ver ahorita. ¿Ven? ¿Dónde quito esto? ¿Ya? Vamos a ver la granulometría de los agregados. Bueno, vamos a ver el video, disfruten.
Veremos acerca de la propiedad de granulometría de los agregados y algunas de sus características principales. ¿Qué es la granulometría de los agregados? La granulometría es la distribución del agregado de acuerdo al tamaño de sus partículas, para lo cual se hace uso de tamices con aberturas estandarizadas. Esta distribución se la realiza con la finalidad de conocer los tipos de tamaño de agregado que tenemos y eliminar la mayor cantidad de vacíos posibles. Para poder explicar de mejor manera esto, tenemos tres recipientes. El primer recipiente lo llenaremos con agregado de un tamaño grande. El segundo recipiente lo llenaremos con agregado de tamaño pequeño. Y el último recipiente lo llenaremos con ambos agregados. Los tres agregados son llenados hasta la misma marca. En los tres recipientes se tiene vacíos entre los agregados. Para medir estos vacíos procederemos a llenarlos con agua hasta el tope de los agregados. La cantidad de agua que se requiere para ocupar los vacíos del primer y segundo recipiente es igual o similar, pero la cantidad de agua que se requiere para ocupar los vacíos del tercer recipiente es menor a los otros dos recipientes. Por lo tanto, mientras mayor diversidad de tamaño se tenga, se tendrá menor cantidad de vacíos a ocupar, que es lo que se quiere lograr con la granulometría. ¿Qué es curva granulométrica y qué tipos de curva existen? La curva granulométrica es la representación gráfica de la distribución del agregado de acuerdo al tamaño de sus partículas. En el eje de las abscisas se tiene el tamaño de las partículas en escala semilogarítmica, y en el eje de las ordenadas se tiene el porcentaje de agregado que pasa para cada tamaño. También podría ser el porcentaje retenido de agregado en cada tamaño. Existen tres tipos de curva: la curva continua cerrada, la curva discontinua cerrada y la curva uniforme abierta. La curva continua cerrada es aquella curva que tiene dos pendientes. Esta curva es la ideal para poder realizar buenos hormigones, ya que el agregado tiene una buena variedad de tamaños. La curva discontinua cerrada es la curva que tiene tres o más pendientes. Esta curva es la más común de los agregados. Con el adecuado estudio y tratamiento, de igual manera se pueden obtener muy buenos hormigones con agregados de estas características. La curva uniforme abierta es la curva que por sus características tiende a tener una pendiente. Esta curva no es recomendable para el uso en hormigones, ya que se cuenta con poca variedad de tamaños. Para explicar el efecto del tamaño del agregado, se utilizará como ejemplo un cubo de lados igual a 10 centímetros, el cual tiene un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Si nosotros deseamos obtener el área de la superficie de nuestro cubo, tendremos que calcular el área de uno de los lados y multiplicar por los 6 lados del cubo, por lo que nuestra área de la superficie del cubo sería 600 centímetros cuadrados. A esta área de superficie se la conoce como superficie específica. Ahora, si dividimos el cubo en 8 cubos iguales, tendremos 8 cubos de 5 centímetros de lado. Estos 8 cubos de igual manera ocuparán un volumen de 1000 centímetros cúbicos. De igual manera calcularemos el área de la superficie de los 8 cubos, que será igual al área de un lado de un cubo multiplicado por los 6 lados del cubo y por los 8 cubos, por lo que el área de la superficie es 1200 centímetros cuadrados. Como podemos analizar, en un espacio de volumen igual a 1000 centímetros cúbicos, la superficie específica de los pequeños cubos es mayor a la superficie específica del cubo grande. Esta superficie específica es todo el área que yo tengo que mojar con agua. Por lo tanto, a mayor superficie específica necesitaré mayor cantidad de agua. Y como podemos ver, a menor tamaño de agregado, mayor superficie específica tendremos, por lo cual necesitaremos mayor cantidad de agua de mezcla. De igual manera, a mayor tamaño de agregado, tendremos menor superficie específica, por lo cual necesitaremos menor cantidad de agua de mezcla. De esta manera es como afecta el tamaño del agregado. Ahora hablaremos del tamaño máximo de nuestro agregado. Esto se da en el agregado grueso. Tenemos el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal. El tamaño máximo es el tamaño del último tamiz en el cual no se retiene nada de agregado. Como un ejemplo se realiza el tamizado de un agregado grueso. En el tamiz de 2 pulgadas no se retiene agregado. En el tamiz de 1,5 pulgadas tampoco se retiene agregado.
En el tamiz de 1 pulgada se retiene el 5% del agregado. En el tamiz de 3/4 de pulgada se retiene el 7% del agregado. Es decir, que hasta este momento se retuvo un total del 12% de manera acumulada del agregado. En el tamiz de media pulgada se retiene 13% de agregado, es decir, que de manera acumulada se retuvo el 25% de agregado hasta este momento. Hasta esta parte realizaremos el análisis para el ejemplo. Por lo tanto, el tamaño máximo será el último tamiz en el que no se retuvo nada de agregado, es decir, el tamiz de 1,5 pulgadas. Generalmente, en las construcciones se limita el tamaño máximo debido a cuestiones constructivas, como ser la separación entre barras de acero, para que el agregado pueda ingresar en toda la estructura y no tener cangrejeras. Es decir que, si la separación entre barras de acero de la estructura es de 1 pulgada, no podría utilizar agregado mayor a 1 pulgada. Para el ejemplo del tamizado, obtuvimos el tamaño máximo de agregado de 1,5 pulgadas, por lo cual no podría utilizar el agregado para esta estructura. Pero parece un poco ilógico prohibir que se utilice el agregado si simplemente el 5% de mi agregado es de mayor tamaño que 1 pulgada. Además que es difícil que solo ese 5% ingrese dentro de las armaduras, teniendo un 95% de agregado que cumpliría y entraría dentro de las armaduras. Además que la distribución del agregado es de manera aleatoria. Para considerar esta situación es que se tiene al tamaño máximo nominal, el cual es el tamiz Ya, que retiene perdón. el 15% acumulado o menos de mi agregado. Es decir, que el tamaño máximo nominal de mi agregado de análisis sería el que retiene el 12% acumulado de mi agregado, y es el tamiz de 3/4 de pulgada. De esta manera, el agregado se puede utilizar en la estructura de ejemplo. En algunos casos, el tamiz que sea de tamaño máximo puede ser también el tamiz de tamaño máximo nominal. La curva de Fuller es la curva que si algún agregado la tuviera y utilizamos ese agregado en la elaboración de hormigones, se obtendrían muy buenos hormigones. En sí, es la curva ideal para los agregados. La curva de Fuller tiene por característica ser una curva continua cerrada. Por más que tengamos diferente tamaño máximo, la curva de Fuller siempre será continua. Si se desea obtener hormigones de muy buena calidad, se debe asemejar en lo posible la curva de nuestro agregado a la curva de Fuller, ya sea combinando varios tipos de agregado con diferentes curvas o descartando y aumentando agregados en ciertos tamices hasta igualar a la curva de Fuller. Pero realizar estos procedimientos darían como resultado agregados caros, ya que se desperdiciarían los agregados descartados, además que los agregados generalmente tienen una curva discontinua cerrada. Algunos autores consideran que no es necesario igualar la curva de nuestro agregado con la curva de Fuller. Simplemente basta con igualar el módulo de finura de nuestro agregado con el módulo de finura de la curva de Fuller. El módulo de finura es un valor adimensional que nos indica aproximadamente el tamaño medio del agregado. Si este valor es bajo, quiere decir que nuestro agregado tiende a ser fino. Si este valor es alto, quiere decir que tiende a ser grueso. El módulo de finura se lo puede determinar para todo el agregado, es decir, agregado fino y agregado grueso juntos, o también de manera separada, simplemente agregado fino o simplemente agregado grueso. Para obtener el módulo de finura de todo el agregado, se realiza la sumatoria de los porcentajes retenidos acumulados en relación 1 a 2 de acuerdo a sus aberturas, a partir del tamiz número 4 hacia los finos y del tamiz número 4 hacia los gruesos. Para esto se debe conocer las aberturas de los tamices, los cuales se encuentran en la norma ACTM E11 y se presentan a continuación. Entonces, el módulo de finura del agregado, para comenzar, será la sumatoria de porcentajes retenidos acumulados de los siguientes tamices. Comenzamos con el tamiz número 4 hacia los finos. Por lo tanto, tenemos el tamiz número 4, que tiene una abertura de 4.75 milímetros. Como estamos yendo hacia los finos, y es en relación 1 a 2, entonces dividimos la abertura de 4.75 milímetros entre 2, lo que nos da 2.375 milímetros. El tamiz que tiene una abertura próxima es el tamiz número 8 con 2.36 milímetros. Si dividimos 2.36 milímetros entre 2, se obtiene 1.18 milímetros. Y el tamiz que tiene dicha abertura es el tamiz número 16.
Si dividimos 1.18 entre 2, obtendremos 0.59 milímetros, y el tamiz que se acerca a esta abertura es el tamiz número 30, con 0.60 milímetros. Si dividimos 0.60 milímetros entre 2, se tiene 0.30 milímetros, y el tamiz que tiene esa abertura es el tamiz número 50. Si dividimos 0.30 entre 2, obtendremos 0.150 milímetros, y el tamiz que tiene dicha abertura es el tamiz número 100. Si dividimos 0.150 entre 2, se tiene 0.075 milímetros, y el tamiz que tiene esa abertura es el tamiz número 200, pero a partir del tamiz número 200 ya no se considerará agregado, por lo cual este tamiz ya no entra para calcular el módulo de finura. Ahora procedemos a calcular del tamiz número 4 hacia los gruesos. Por lo tanto, tenemos el tamiz número 4 con una abertura de 4.75. Como estamos yendo hacia los gruesos y es en relación 1 a 2, entonces multiplicamos la abertura 4.75 por 2, lo que nos da 9.5 milímetros. Y el tamiz que tiene esta abertura es el tamiz 3/8 de pulgada. Si multiplicamos 9.5 por 2, obtenemos 19 milímetros. Y el tamiz que tiene esta abertura es el tamiz de 3/4 de pulgada. Si multiplicamos 19 por 2, obtenemos 38 milímetros. Y el tamiz que tiene una abertura próxima es el tamiz de 1,5 pulgadas. Este procedimiento hacia los gruesos se lo realiza hasta llegar al tamaño máximo. En este caso se lo dejará hasta este tamiz, debido a que es lo más común tener agregados con tamaño máximo de 2 pulgadas o menor. Como el módulo de finura es un valor adimensional y hasta ahora la sumatoria está en porcentaje, dividimos la sumatoria entre 100 para obtener un resultado adimensional. Si nosotros deseamos obtener simplemente el módulo de finura del agregado fino, simplemente utilizamos los tamices del número 4 hacia los finos, es decir, la sumatoria de porcentajes retenidos acumulados del tamiz número 4, 16, número 30, número 50, número 100 y número 8. Todo esto dividido entre 100. Si deseamos obtener simplemente el módulo de finura del agregado grueso, simplemente utilizamos los tamices del número 4 hacia los gruesos, es decir, la sumatoria de porcentajes retenidos acumulados del tamiz número 4, tamiz número 3/8 de pulgada, tamiz número 3/4 de pulgada y tamiz de 1,5 pulgadas. A estos porcentajes les sumamos 500%, en representación del 100% que retienen los 5 tamices del agregado fino, ya que solo consideramos que existe agregado grueso. Esos 5 tamices son el tamiz número 8, número 16, número 30, número 50 y número 100. Y todo esto lo dividimos entre 100%. De esta manera calculamos el módulo de finura de los agregados. Y así podemos tener una idea del tamaño medio de nuestro agregado. De esta manera concluye un video más, donde pudimos apreciar las características de una propiedad muy importante como es la granulometría de los agregados. Esperando que haya sido de mucha utilidad para ustedes, me despido y nos vemos en otra ocasión. Bien, en este video entonces pudimos apreciar todo lo que es la granulometría de los agregados, ¿no? Y bien, con eso terminaríamos este video. Muchas gracias. Espero que le hayan sacado provecho. Les voy a pasar las diapositivas al grupo y vayan leyendo los temas para entrar al laboratorio la próxima semana, ¿ya? ¿Cuáles son los temas que necesito que vayan leyendo? Pesos unitarios, porcentaje de humedad, granulometría, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver después de que nosotros calculemos peso unitario, porcentaje de humedad, granulometría. Vamos a necesitar que se llama, hay una propiedad más que se me olvidó, pero bueno, eso por ahora, ¿ya? Ah, sí, luego vamos a ver lo que son los pesos específicos.
Ese tema es un poquito complicado. Les voy a pedir de que vayan investigando, indagando, para que cuando yo empiece la explicación no estén, por decirlo así, en pañales, ¿ya? Y con esto ya vamos a estar listos para entrar a lo que es dosificación de hormigones con las tablas ACI, ¿ya? Así que por favor, les voy a ir encargando eso, ¿ok? Les voy a mostrar aquí en el Classroom, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que ir descargándose, imprimiendo? Bien, laboratorio de materiales, esta parte de aquí. Ay. Clases grabadas, prácticos. No ayuda a prácticos y laboratorio. Este de acá. Se van a descargar y se van a imprimir este formulario. No los pude meter a sus guías de laboratorio porque no lo tenía, recién lo conseguí. Y esto va a ser muy importante que lo veamos, ¿ya? Entonces, vayan haciendo eso por un momento, chicos. Pónganse al corriente porque media vez lleguemos al laboratorio vamos a avanzar volando. Bien, me despido, jóvenes, que tengan un feliz fin de semana. Chau, chau.